Hola, a una semana del inicio del gobierno de Milei, podemos estar planteando que hay una fuerte inconsistencia desde el punto de vista de lo financiero. Por supuesto, un alto costo social que todos podemos estar notando por las primeras medidas, que fundamentalmente es el aumento del tipo de cambio y la ausencia total de un plan integral, una falta de por lo menos hasta el momento, de un plan coherente e integral que permita avisorar una recuperación y crecimiento real de la actividad económica. Bueno, comenzamos con lo que es un conjunto de medidas que se pueden centrar en una idea de ancla fiscal a partir de tópicos que fueron presentados por el ministro Caputo. Fundamentalmente lo que ya podemos estar avisorando es el efecto del fuerte aumento del tipo de cambio oficial. Habíamos presentado un video donde ese 650 pesos por dólar que había planteado el ministro del Interior era poco, se llevó el tipo de cambio a 800 con retenciones. Ojo que eso lo deja por debajo de 800, más allá de que se permita una liquidación de un 20% de lo exportable a un tipo de cambio que sería un tipo de cambio financiero. Pero ¿cuál es la el primer gran efecto de esta medida? El aumento en el nivel de precios. Más allá de las expectativas que se quieran generar, que se plantee la ancla fiscal, las medidas fiscales sabemos que tienen un corto retardo interno, discúlpeme, externo, de efectos de su medida. El tema es que todavía no se han podido implementar. Faltan todos los pasos que sí hacen al alto, al largo retardo interno, que es el poder llevar a cabo esas medidas fiscales. Sí, pude estar planteando que voy a estar disminuyendo la cantidad de ministerios, y hay un decreto que lo establece y bajan a 9, pero tengo igual todos los empleados cobrando. Entonces, cuando subo el tipo de cambio, produzco un aumento de precios, tanto a nivel mayorista como minorista. Uno diría mayorista y un incremento en los costos. Bienes de capital son importados, parte de la materia prima son importados, o por lo menos son bienes transables internacionalmente y hay un costo de oportunidad de vender el mercado local o el mercado internacional. Entonces es lógico que haya un incremento de costos, un aumento de precios a nivel mayorista, pero también obviamente a nivel minorista, porque el mayorista traslada su precio al mercado interno y esto lleva a lo que es el mostrador, góndola o el espacio en el cual se comercialicen los productos. No es ninguna novedad que se esté planteando que para diciembre el incremento de los precios puede estar llegando a un nivel del 30%. Veremos qué tan grande es la contracción de demanda por disminución en el ingreso real de la población, que lleva a frenar ese incremento de precios, pero sería directamente porque la población no puede comprar estos productos. Enero tendrá, y ahí veremos si se da o no, un aumento muy importante en lo que serían, sobre todo, servicios que van a poder estar ajustando con los vericuetos de que tengo que avisar un mes antes para poder aumentar. Entonces será entre enero y febrero un aumento importante en lo que serían servicios, y ahí es donde estamos prolongando también la inflación hacia lo que es el mes de febrero. En total, tranquilamente, entre los 3 meses podemos llegar a un nivel del 80% de inflación acumulada, lo cual superaría totalmente las expectativas, entiendo, del ministro de Economía, que así como Francos comete un error al hablar de 650 pesos por cada dólar, creo que el haber planteado que este tipo de cambio de 800 va a permanecer y solamente se va a realizar un ajuste del 2% mensual. ¿Esto a qué es lo que lleva? A vender dólares, irse a pesos y realizar carry trade, o sea, ganar intereses con los pesos para después convertir dólares, lo cual va a aumentar lo que es la demanda de divisas apenas intente mover el tipo de cambio. Ahí aparece una inconsistencia en una economía que está indexada. ¿Mm? Pues tenemos, a diferencia de lo que era el año 2002,
muchas pautas de ajuste que se dan directamente por inflación, y ahí hay un tema muy importante y es los salarios, ¿sí? Por supuesto que generé un incentivo a que el dólar no dispare más. ¿Por qué? Porque estoy dando, por otro lado, tasa de interés en pesos que da una ganancia extraordinaria en dólares. ¿Sí? Entonces, un triunfo es que el dólar no se haya ido a 1.500, que la brecha haya bajado a un cerca de 30%. Sí, por un lado se queda plaza en el sentido de un ingreso, no, los ingresos no se incrementaron al ritmo del aumento del tipo de cambio, por supuesto, ni los precios, se contrae lo que es la demanda. Y por otro lado, el que tiene tenencia en dólares puede llegar a vender y posicionarse en pesos y ganar una rentabilidad extraordinaria. Creo que la distribución del ingreso no va a ser a favor de los que menos tienen, sino de los que más tienen. ¿Mm? Acá estamos hablando de una gran caída del ingreso real en las partes de ingresos fijos de la población y una gran posibilidad de suba desde el punto de vista financiero. El inversor va a estar aprovechando, haciendo carry trade. Caputo es muy bueno colocando deuda. Es más, vamos a ver la dimensión de la deuda que puede llegar a estar colocando durante este primer mes. Por supuesto que han subido entonces los bonos indexados. Algunos pueden tener alguna toma de ganancias, dadas las subas extraordinarias que han tenido. El caso del PR3, sé que ha pagado el viernes, ni siquiera ha tenido algún tipo de efecto. Es el caso donde un bono paga un cupón, le quedan solamente tres cupones por delante ahora, y tiene un valor que tal quedaría, si el SER no se moviera más, una rentabilidad del menos 95%, lo cual sería ilógico. ¿Qué es lo que sucede? Que con las pautas de inflación que se avecinan, un bono que ajusta por ser va a estar pagando seguramente el doble de lo que uno podría estar esperando en este momento. Pero volvemos al hecho de lo van a estar aprovechando los bancos con grandes tenencias de pesos y eso le puede resolver en parte el problema de la RELIC. Lo van a estar aprovechando las entidades en general que tengan posicionamiento en pesos y que puedan aprovechar carry trade, como lo que sería una aseguradora o fondo de inversión, o individuos inversores que también la pueden estar realizando. Pero ojo, esto es inconsistente, es con un atraso cambiario que después va a ser más difícil de poder liberar el mercado de cambios con la cantidad de pesos que se va a estar generando. Ahí estamos hablando de una inconsistencia financiera. ¿Mm? Esta semana incluso se ofrece un bono que va a ser el bono liberal, se le dice de esa manera, que supuestamente va a estar ofreciendo un 15% mensual, lo cual incentiva más lo que le estaba planteando. Puede ser entonces que baje en algo los precios de los bonos que ya tuvieron ganancias muy extraordinarias. La tasa que sería la de política monetaria del Banco Central ha disminuido, la tasa de pases. Cuando los bancos quisieron ir ahora a lo que son las LELIQ, solamente el jueves se tomó un 20% de lo que se ofrecía, que es lo que había que renovar. Resultado, ha quedado un montón de plata líquida. Seguramente van a ser aquellos que tomen este bono que se va a colocar, entiendo, sobre el día martes o miércoles. Y va a ser un éxito de Caputo el trasladar parte del dinero que estaba en Lelix y en Pases a deuda del Tesoro, pero ahí hay un temita. Está aumentando la deuda, pero le cambiamos el perfil del deudor a las entidades financieras. No es lo mismo la deuda del Banco Central, con la posibilidad de emitir para poder pagar, en todo caso, un asiento contable, que el Tesoro, que supuestamente no va a estar no va a estar pidiendo más dinero al Banco Central, lo cual implica que incrementa la debilidad financiera del propio Tesoro. Por otro lado, tenemos otra deuda que se va a generar. Hay que ver cómo se resuelve el tema de las importaciones. Se habla de la emisión de por lo menos 30.000 millones de dólares en deuda, 40.000 millones de dólares. Esto depende de cuánto es la verdadera deuda que se tiene con los importadores. Está ese bono de 5.000 millones de dólares aproximadamente que podía ser convertido por los importadores a partir que ya le entregaron pesos al Banco Central y lo pueden ejecutar cuando quieran ese derecho. Yo tengo bono con importadores, mínimo 30.000 millones de dólares. Las LELIQs, esta conversión a partir de bonos del Tesoro, suponemos que van a comenzar a realizar ese tema y los pesos, obviamente, que
reciba el Tesoro a cambio de estos bonos van a hacer devoluciones al Banco Central, tratando de esterilizar esa cantidad de pesos que estaban. El tema es el perfil de deuda que va cobrando el Tesoro. Si se va a nacionalizar la deuda de los importadores, un regalo que se hizo en Argentina al comienzo de la década de los 80, estaba Cavallo por detrás. Es lógico que Cavallo también, asesorando a Milei, plantee que otra vez sea una nacionalización de deuda de los importadores, que son grandes empresas que van a tener beneficios extraordinarios para poder realizar esto. Y después nos vamos a estar encontrando con que hay deuda con organismos supranacionales como el FMI, este pago del día 21 de 900 millones, que nos hemos endeudado, nos estamos endeudando con la CAF, Corporación Andina de Fomento, ¿m? Lo cual está implicando que cambiamos de acreedor y incrementamos la deuda. Quizás lo que se está tratando es de llegar a marzo, abril, para presentar un plan integral, aprovechando la liquidación de la soja. La realidad es que el costo social que se está experimentando solamente en una semana puede generar una presión muy importante para el aumento del gasto o las transferencias directamente. Ahí es donde veamos el tema el retardo de la política fiscal. Ya comenzamos a ver algunos indicios, se anunciaron estas medidas supuestamente de ajuste, pero al mismo tiempo Aguache y otros planes que han aumentado esa acreditación de 10.000 pesos en las cuentas de cada uno que recibían planes también. ¿Y qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Va a ser tan fácil modificar la fórmula de ajuste diciendo que con eso se va a ganar más? Lo dijo Caputo hace 2 días, o hace pocos días. Ojo que parte del electorado de Milei también fueron los jubilados. Pero más allá de si son electorado o no de Milei, ¿qué van a hacer? Que ganen 105.000 pesos, que gente a la cual se le acreditó con la mínima y todo un poco más de 200.000 pesos en este mes, por el aguinaldo y todo, pasen de golpe de enero a cobrar cuánto. Y febrero cuánto. Y con una inflación de 80% acumulado en 3 meses, ¿cuánto va a cobrar un jubilado? La presión va a ser parecida a la que se recibió después del ajuste de Rodrigo en el año 75. ¿Y qué pasó ahí? Presión de CGT, presión a nivel social en general, se estableció un aumento de los salarios y se espiralizó el problema inflacionario, pero no resolviste nada con la devaluación sin un plan integral. Entonces, cuando se entra a cubrir las necesidades sociales con un aumento del gasto, por un lado, que va a estar ese aumento corriente aumentando simple hecho porque aumentaron los precios, aumentaron los costos de los productos, la gasa del hospital aumentó. No quiero aumentar los salarios, la luz va a estar aumentando. Es un hospital y no lo hay, bueno, va a estar pagando más por todos los bienes de capital. Hubo un impuestazo al comercio exterior, que todavía no lo había nombrado, pero entonces tengo un incremento de costos por tipo de cambio, he colocado impuestos lo que antes no tenía impuestos. Me estoy endeudando, comprometiéndome desde el Tesoro a cubrir muchas más obligaciones que antes. Ese incremento de deuda puede llegar a ser, para tomar una dimensión, de un 20% total de la deuda de Argentina en un mes, lo cual implicaría que nos lleva encima los 500.000 millones de dólares de deuda, si es que se efectiviza lo que se está planteando que se va a realizar, lo cual nos va a llevar a casi una relación de 100% del PBI. Creo que históricamente no hemos superado eso. Quizás en el año 2002, cuando cae mucho el PBI a valores corrientes, con la suba del tipo de cambio a 4, podemos estar encontrando una situación con una deuda de cerca en ese momento de 200.000 millones de dólares, de que quebramos esa relación, pero después no habíamos quebrado esa relación. Ahora nos estamos aumentando si es que efectivamente se emiten los bonos. Y en esto Caputo es experto, para cubrir importaciones, hacer este traspaso de deudor frente a los acreedores financieros, eh, y otras obligaciones más que se van a estar generando para rolear deuda que va venciendo, tranquilamente nos podemos ir a un incremento de pasivos de 100.000 millones de dólares.
Hay que salir a cubrir seguramente salarios del sector público. Para que cubrir los distintos servicios, para que vamos a ver cómo se va a poder financiar todo esto. Ojo, dije un incremento en los impuestos al comercio exterior, pero eso genera un impacto también interno. ¿M? Los vencimientos de deuda performing prorrogados porque no hay dólares. Y repetimos, el FMI. Lo que por ahí está lo que es la solución. O el inicio de la verdadera solución. Una negociación con el FMI, pero no hablando de corto plazo, sino un plan a 10 años. Una reestructuración real que quizás tome un canje voluntario de pasivos, no un blanqueo para traer algo de capital y listo, ofreciendo una posibilidad de menos pago de impuestos a ganancias durante los primeros años. Ojalá se consiga mucho dinero de esa manera, pero la realidad es que el incentivo de no pagar impuestos a ganancias no es compensable con la posibilidad de que uno blanquee y en un cambio institucional se encuentre con un gobierno opositor al frente del nuevo gobierno y cobrando sumas siderales de impuestos a aquellos que han blanqueado. ¿Mm? Lo que viene por delante y lo que estamos iniciando es una profunda recesión. El propio gobierno habla de una caída del 4% del PBI con una inflación que se puede ir entre el 200 y 300%. ¿Cuál va a ser el apoyo que tiene el gobierno de Milei para poder afrontar esto? Los radicales, ahora con Lustó como presidente del partido, seguramente tengan un espíritu más opositor que otra cosa. El PRO, o sea, el justicialismo, obviamente, opositor apenas vuela una falta de coherencia, creo ya se huele, de parte de Milei. Pero el justicialismo institucionalmente va a ser un fuerte opositor, lo vemos desde los medios y declaraciones actuales. El PRO aportó gente para seguridad. Es más, ahí podemos ver la estrategia de Milei de buscar para donde pueda haber una confrontación importante de las calles a gente del PRO. La verdad es que Patricia Bullrich y Betty han apoyado, están acompañando a este gobierno, pero van a tener que hacer un trabajo que podríamos decir más sucio. Son fusibles muy al alcance de la mano, si es que pasa algo, y va a ser gente del PRO. ¿Mm? Hoy Milei estaba en Bahía Blanca al lado de Kicillof. ¿Qué pasará con la presión tributaria? ¿Va a subir? Por supuesto que va a estar subiendo, está subiendo. Lo que se ha anunciado es un incremento de impuestos por un lado por el comercio exterior, pero revierte en ganancias. O sea que los trabajadores van a volver a pagar ganancias que habían conceptuado si es que ganan por encima de los 900.000 pesos aproximadamente. Con el aumento de la inflación que va a haber y necesariamente los aumentos de salarios bancarios ya lo han hecho. Creo que el salario mínimo al ingresar a un banco hoy está en 700.000 pesos, entonces un poco más que alguien que ingresa en un banco ya un poco más va a estar pagando impuestos a ganancias. ¿Qué va a pasar con los trabajadores autónomos? ¿Qué va a pasar con los monotributistas si no aumentan las escalas? Y también hay que aumentar las transferencias y el gasto público. Hay una inconsistencia muy importante en lo que es este conjunto de anuncios de emergencia, este conjunto de medidas de emergencias, pero que están muy, pero muy alejados de un plan integral. Van a surgir todos parches que van a tener que estar realizando lo que son erogaciones del Estado y todos los incentivos que se están dando es a tratar de quedar por fuera del radar del Estado. El nivel de pobreza, si esto se mantiene a este ritmo, puede llegar a superar largamente el que cualquiera querría estimar. Hablar de un 70% de pobreza sería catastrófico para Argentina y sería imposible de mantenerse un gobierno que genera esa catástrofe. Y hay que recordar que el presidente está a tiro, en caso de unirse la oposición, de un pedido de juicio político. Obviamente que estamos a 5 de haber asumido 7 días y no es algo que uno esté planteando como realista, sino estamos diciendo de seguir en esta tónica, de no aparecer
más allá de medidas financieras de generación de deuda y traslación de deuda, algo que realmente parezca coherente. Porque pedir el presentismo en los lugares de trabajo está bien, pero ¿qué implica? Se van a hacer presentes, conseguir las sillas ahora, porque van a ir a trabajar. Quizás pierda un 5%, un 2%, un 10% de aquellos que efectivamente no están yendo a trabajar, el resto va a ir. Bueno, bárbaro, entonces no reduje el gasto por ese lado. Las provincias van a votarle las reformas que pida o este DNU, que se va a presentar quizás mañana, va a pasar después por el Congreso y seguramente consigue el voto de las provincias. ¿Por qué? Porque le van a pedir dinero. ¿Mm? Entonces, lo que voy a encontrar es que falta, falta muchísimo para hablar de un plan integral, falta coherencia en lo que son las medidas que se están tomando, pero sobre todo también después recursos humanos para poder implementarlo. ¿Quién se está ocupando ahora de Aerolínea Argentina? Si va a privatizar, ¿quién se ocupa de Aerolínea Argentina? ¿Quién se va a ocupar de Río Turbio? ¿Pero quién se va a ocupar de los cargos claves en las distintas provincias a lo largo de todo el país? ¿Quién va a Jujuy? ¿Quién va a Salta? ¿Quién viene a Santa Fe? ¿Quién va a Tierra del Fuego? ¿Quién se ocupa de cada cosa del gobierno nacional, de poder trasladar todas estas ideas troncales a una verdadera reestructuración? Como dije, todo el incentivo está hoy casi en sector privado, la mayor informalidad. Desde el punto de vista financiero, el incentivo es al carry trade. Si me dejaran importar con este tipo de cambio oficial, habría que ver si con la estructura de costos creciente y ineficiencia de la economía argentina no se me hace eficiente lo que es la importación. Habría que ver si hay dólares para importación, porque están diciendo que están liberando, lo cual cualquiera que quiera importar lo puede hacer, por lo menos lo he escuchado en los medios. ¿Mm? E incluso quien tiene mercadería y guarda puede tener ganancias extraordinarias. Si hay una escasez de productos importados, quien no comercialice los productos importados va a tener una ganancia extraordinaria. Si en serio una inflación del 1% diaria, pero estamos hablando del 30% mensual, porque eso sería capitalizable. Estamos hablando de niveles que superan largamente el 80% trimestral que uno puede estar viendo entre diciembre, enero y febrero. ¿Cuál es la seguridad jurídica que se está quebrando en términos jurídicos con estas medidas que se están tomando sin querer dar contención social? Vuelvo a repetir, ¿en cuánto tiempo está la CTA en la calle y los distintos gremios, los distintos trabajadores? ¿Piensan que sin un ajuste de salarios correspondiente comenzarán las clases en las distintas provincias? ¿O que la gente va a poder seguir yendo a trabajar con la estructura de costos a nivel individual que va a estar dándose? Por supuesto que necesito que los ingresos reales bajen para el ajuste. Eso lo puedo hacer en un libro de texto, lo puedo poner en un pizarrón. Después, en la vida real, voy a encontrar que toda tesis genera su antítesis. Y ahí es donde voy a aparecer la reacción desde la oposición o aquellos que se ven damnificados. ¿Qué va a pasar con los deudores UVA? ¿Y qué va a pasar con los bancos cuando le pidan desde el Tesoro que otra vez renegocien sus pasivos del Tesoro a un plazo mayor? Ojo que corremos riesgo de vivir un problema del sistema financiero cuando no lo había, pero por trasladar la deuda de un sector hacia el otro. Cuando el presidente Milei vea bajar su porcentaje en las encuestas, va a tender hacia el populismo. Va a ser emitir para tratar de ayudar a todos, como seguramente ahora se va a ayudar a Bahía Blanca porque es necesario. Pero ahí aparecieron los 10.000, sin bombos y platillos ni nada, 10.000 pesos en la cuenta de gente que recibe planes. Y cuando los jubilados se organicen, hagan algo, aparezcan muriendo en el frente de las cámaras, ¿qué va a hacer? Va a ser un aumento de los jubilados, lo cual es necesario dado el atroz aumento que se ha dado. Pero ahí terminó totalmente la coherencia del plan. Si al mismo tiempo escucho a Caputo hablando de una dolarización en medio de esto, una dolarización sería efectivamente un tipo de cambio de mucho más valor que el que tenemos ahora. No están dadas las condiciones
Para poder nosotros llegar a un plan de convertibilidad que tuvo algún tipo de efecto, se presentó justamente un plan, fue el plan Brady traído a Argentina, con privatizaciones, apertura de la economía, racionalización del sector público real, una simplificación tributaria y hasta incluso una deuda que no se estaba pagando, que tuvo quita de un 30% y entraron dentro de lo que es bonos Brady recién en el año 92, cuando todo esto fue en el año 91. Simultáneamente Mercosur con plan B, con ley de convertibilidad. Acá estamos hablando de un gobierno que se llamaba liberal y que comienza con un impuestazo de casi 20.000 millones de dólares al comercio exterior. ¿Mm? Impuestos al comercio. La realidad es que debe haber un montón de normas jurídicas que se han transgredido a partir de las medidas que se han tomado y las que se piensan tomar. Ojo que las expectativas son afectadas también por la posibilidad real de poder implementar las medidas. Un presidente de otro tinte político podría haber tomado estas medidas y no sería tan criticado. El problema está en que el propio electorado del presidente actual está sorprendido por el tipo de medidas que tomaron. Era la casta la que iba a pagar el ajuste. Y la casta tiene trabajo con Milei en este momento. Cavallo, ya que lo nombré, la hija de Cavallo va a ser la representante de Argentina en la OEA. Bulgeroni coloca a la mujer en una embajada en Europa. Entonces, es la casta empresarial, la casta política, los que viven de el Estado, los negocios muy vinculados con la prebenda. Falta que aparezca un Moyano en el Ministerio de Trabajo y estaríamos completos con el gobierno de este Milei. Tiene la posibilidad, empezó hace una semana, de cumplir con las expectativas. ¿Quién lo va a apoyar al Congreso? Seguramente Juntos por el Cambio está obligado casi a apoyarlo inicialmente el Congreso. Los gobernadores lo van a estar apoyando, necesitan fondos. El FMI va a estar encantado de que haga un real plan integral. Y Estados Unidos ni hablar. Fundamentalmente en un contexto en el cual comienza a bajar la tasa de interés internacional. Entonces, podemos decir medidas de primera semana, quizás la próxima semana, pero en serio, es urgente la necesidad de la presentación de un plan integral. Búsquenlo en Melconian. ¿Qué es lo que tenía pensado? Búsquenlo a la espina. ¿Qué tenía pensado como ministro de Economía de Bullrich? Redrado, que trabajaba con Larreta. Junten los distintos cerebros económicos que ya habían pensado realmente en un plan integral, porque si algo que nos damos cuenta es que Milei no tiene la más mínima idea de qué hacer integralmente en el funcionamiento de la economía. Sus caballitos de batalla, dolarización lo tienen que nombrar ahora cada tanto, ahora lo dijo Caputo para decir, no, no, no es que nos olvidamos de esto, esto está por detrás. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Mm? Van a hacer que el Banco Central deje de funcionar cuando necesitan emitir ahora mismo para poder financiar el gasto. Va a ser Milei el que esté financiando gasto en este momento con emisión de dinero. Y además con una colocación de deuda impresionante y ahí van a esterilizar y sacar dinero. Pero a costas de incrementar una deuda del Tesoro en forma impresionante. Tenemos riesgos muy importantes, hay un riesgo social muy importante. La población de Argentina no está en condiciones de absorber 80% de inflación sin incremento de su ingreso, sin restitución, aunque sea una parte de su sociedad, sino estoy pulverizando la capacidad de consumo de la población. Y eso va a generar una reacción. Ya incluso existe la posibilidad, o sea, nombrado, de que alguno de los estados provinciales salga a emitir cuasimonedas, similar al año 2001. Ojo, y esto es repetido, baja la imagen de Milei por un descalabro desde el punto de vista social. Represión de Bullrich en las próximas manifestaciones la van a buscar
para conseguir ese efecto. Y si no, se desdibuja su imagen si no puede hacer nada, así que está en un dilema. Baja la imagen del gobierno, aumenta la oposición desde el punto de vista político. Mejora la imagen del gobierno, se mantiene, los otros políticos lo tienen que apoyar. Con un plan integral, con la presentación, con el anuncio de que se va a negociar un plan con el FMI de largo plazo, ya voy mejorando las expectativas. Aunque me lleve 3 meses llegar a la solución. Pero ahí sí voy a cambiar con expectativas. Me tengo que olvidar del tipo de cambio fijo de 800 más 2% y dar tasas de interés del 15% mensual. Voy a conseguir que me conviertan los dólares y me salgan a hacer carry trade todos. Esto un nene de 2 años va a hacer eso. Y después me lo van a llevar al tipo de cambio financiero. Y con ese atraso cambiario que lo hemos visto varias veces en Argentina, lo que termino es pulverizando después al sector real de la economía. Entonces, necesario un plan integral, necesario el hecho de conseguir el paliar en parte el costo social y un verdadero ajuste de esa casta política a la cual hoy parece que no se la nombra más. El ajuste del Estado ya no es de la casta, dijo el presidente el domingo pasado. Si sigo cerrando líneas, habrá que avanzar sobre ese tema. Es simbólico quizás, pero hoy no se tiene ni siquiera aquí en la gerencia. Tengo a Aiza que compró esos cientos de camionetas. Se la premia a Galmarini colocándola en la provincia de Buenos Aires. También no es la injerencia de Milei, pero ¿dónde hay un inicio de una investigación sobre las compras de esas camionetas? Entonces se está impulsando lo que es una investigación sobre ese 3% de PBI que se gastó en 90 días para conseguir la elección de Massa. Estamos nacionalizando la deuda de los que contrayeron los importadores, que trajeron un tipo de cambio oficial totalmente subsidiado, quizás hasta compras con sus propias casas matrices. Estamos dando una renta extraordinaria a aquellos que han importado y venden su mercadería a tipo de cambio blue o tipo de cambio financiero actual. Entonces eso es inconsistente. El ajuste real lo está asumiendo, sobre todo los de menos ingresos en la economía, y eso va a estar disminuyendo la imagen del gobierno, y vuelvo a repetir, cuando esté con una imagen muy deteriorada y con un fracaso de su plan, porque no hay un plan de estas medidas, y cuando vean que la inflación en marzo es tan alta como febrero o peor, porque no hay ningún ancla fiscal real, el gasto público va a subir en vez de bajar. Entonces me voy a estar encontrando que ahí, como ha pasado en otros casos de gobiernos populistas, solamente que de derecha en este caso, totalmente inconsistentes en su gestión, quizás tenemos que ver cómo resolver un problema mayor que va a ser el mantener una continuidad institucional. Está al alcance de, por supuesto, al inicio de lo que es la gestión, de reconducir esto. Mañana sorprender seguramente con un DNU, con un montón de desregulaciones, pero eso no va a hacer que alguien coma. Lamentablemente, como le decían a Macri, con el cemento no se come. Ya generé una medida totalmente despegada del resto que fue subir el tipo de cambio. Tomaba esa misma medida en otro marco y esto tenía otro efecto. En vez de abrir, porque voy a llevar un ejemplo, cuando se quiere estabilizar durante la convertibilidad, se abren los mercados de bienes de capital y materia prima, y después se dijo fue un industricidio. No estabas preparado para competir, pero es la manera de evitar el incremento de los precios después de la suba del tipo de cambio. Acá subimos el tipo de cambio y colocamos un tipo de cambio más alto todavía para las importaciones, para tarjetas, etcétera, lo cual le doy más margen para el aumento de los precios internos. Inconsistencias importantes nos puede salvar el hecho de que uno no esté al tanto, obviamente, y que por detrás venga un plan integral o que
asesores nuevos acompañen a este gobierno, asesores que eran de los otros potenciales gobiernos y los lleven a avanzar en un plan real estructural. Caputo puede ser un excelente secretario de Finanzas, pero lamentablemente no parece un ministro de Economía que comprende integralmente el funcionamiento de la misma. Bueno, cualquier consulta, acotación, opuesta totalmente a lo que uno dice, obviamente, debajo del video, lo responderé con gusto, sino desde la página web del consultor financiero en contacto, y si no, directamente por email a santiagotamuso@gmail.com. Un gusto, hasta luego.